¿Qué tal? ¿Cómo están? 8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a Agenda Económica. Comenzamos otra semana más de informaciones en esta semana corta después del feriado de este lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Tenemos 30 minutos de noticias para revisar junto a ustedes. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares. Adelantamos algunos de los temas más importantes para el día de hoy. Si bien el foco en torno a la guerra está, por supuesto, puesto en lo que está ocurriendo a estas horas en la Franja de Gaza, también en la frontera por el lado de Israel, evidentemente que más allá de todos los efectos humanitarios que está generando esta catástrofe, también hay impactos a nivel económico y eso se ha percibido a partir de este lunes en lo que ha ocurrido a nivel internacional. Sobre todo hay temor por lo que puede ocurrir con el precio del petróleo, insumo fundamental para la marcha de la economía a nivel mundial, que subió con fuerza este lunes, más de 4% en el caso del petróleo que se cotiza para el mercado local, para acá, para Chile. Si bien a esta hora se está corrigiendo un poco el precio y hay una leve caída, de todas maneras hay preocupación por lo que puede significar esta guerra y las repercusiones que pueda tener en la eventualidad de que esto escale a algunos de los países productores que están en la zona de Medio Oriente. Hay temor también por lo que puede suceder con el precio del dólar, que podría seguir reforzando su tendencia alcista. Les contamos más de los efectos y coletazos a nivel económico que ha tenido la guerra que comenzó este fin de semana en Medio Oriente. También les vamos a contar de otro tema, un dato preocupante que trae hoy día el diario El Mercurio en base a la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, que elabora un catastro de los niveles de inversión en nuestro país. Adelantan que para el próximo año, para 2024, la inversión minera seguiría a la baja y caería en este caso cerca de 6%, a pesar de las proyecciones que habían hecho en el sector, sobre todo tras haber dejado atrás la discusión del royalty. Se pensaba que venía una nueva etapa y que podría eventualmente haber un reimpulso para la inversión en este sector. Pues bien, todavía no se concreta, al menos en los planes que están trazados para el próximo año. Ya les contamos más también en minutos. Por otro lado, les vamos a contar también de datos bien interesantes de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, sobre todo para los migrantes, porque las visas laborales cayeron cerca de 60% durante el primer semestre de este año. Un dato bien revelador de cómo se está comportando el fenómeno migratorio y del impacto que tiene, por supuesto, a nivel local en el empleo. Tras este proceso de regulación que se estableció para acceder a estas visas, pero también como una parte de ajuste después del proceso que está viviendo el mercado laboral. Hay menos ofertas de empleo, mucha gente que está saliendo a buscar trabajo y eso evidentemente que genera cambios en las condiciones para el sector. Ya les contamos más también sobre este tema. Y también les vamos a contar sobre Claudia Goldin, la nueva Premio Nobel de Economía. La norteamericana recibió el galardón el día de ayer, se oficializó la entrega de este premio para esta académica de la Universidad de Harvard, quien fue distinguida por sus estudios sobre el impacto en el mercado laboral femenino a lo largo de la historia. Es historiadora y economista y tiene una larga trayectoria con trabajos que han indagado precisamente en cuáles son los factores que determinan la mayor o menor participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de la historia. Una distinción histórica además, porque es la tercera mujer en recibir el premio Nobel, pero la primera que lo consigue sola, sin otros compañeros de trabajo. Ese dato también es bien relevante y ayer fue resaltado en el mundo académico. Ya les contamos más sobre el trabajo y las implicancias que ha tenido ese estudio de la nueva Premio Nobel Claudia Goldin. Y por último nos vamos a ver los mercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los mercados a nivel internacional a esta hora después de los coletazos que ha tenido este lunes el inicio de la guerra en Medio Oriente? Bueno, a esta hora hay un repunte con algo más de optimismo en los mercados, a lo menos a nivel internacional. En Europa, por una parte, están subiendo 1,8% en el Eurostoxx los indicadores bursátiles europeos. Londres, por otra parte, sube algo menos, 1,55%. Fuerte el repunte también
para el Nikkei 2,43% y el Hang Seng 0,84%. Y uno de los temas que destacan los análisis de mercado hasta ahora es que algunos sectores vinculados al mundo petrolero, por ejemplo, acciones de empresas vinculadas al mundo petrolero o bien de sectores de defensa, están repuntando con más fuerza a nivel internacional y empujando precisamente el precio de estas acciones y de los indicadores a nivel global. Ayer, recordemos, no hubo transacciones en el mercado local por el feriado a nivel bursátil. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de anuncios bien interesantes que mueven el mercado de la fintech a nivel latinoamericano fundamentalmente. Un sector que ha crecido con mucha fuerza y que se ha ido consolidando además con algunos sectores muy competitivos. Uno de ellos ha sido el unicornio de origen ecuatoriano Kushki, que se ha convertido, tras un anuncio que hizo este lunes en Miami, en adquiriente no bancario a nivel regional. Eso significa una serie de posibilidades desde el punto de vista del desarrollo de este negocio y de la conexión además a nivel latinoamericano. Vamos a conversar de este tema. Estamos junto a Aaron Schwarzkopf, cofundador y CEO de Kushki, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido a CNN Chile, Aaron. Muchas gracias por recibirme. Gracias por el contacto. Bueno, han hecho este anuncio el día de ayer muy interesante, Aaron, por las implicancias que tiene y porque muestra también el crecimiento de un sector súper dinámico como es el de la fintech a nivel regional. ¿Qué significa para ustedes haber alcanzado a nivel regional este rol de adquiriente? Bueno, dentro de Kushki estamos 7 años trabajando por esto, tanto en la parte regulatoria, país a país, para poder abrir camino y al mismo tiempo en crear nueva infraestructura para que la gente en Latinoamérica y las empresas en Latinoamérica tengan tecnología e infraestructura moderna para poder mover dinero entre empresas y clientes, básicamente. Ajá. Este es un paso bien relevante para consolidarse como actor en los medios de pago a nivel regional, ¿no, Aaron? Sí, claro, para nosotros somos el primer adquirente regional dentro de Latinoamérica. Y esto quiere decir que las empresas que tengan operaciones regionales pueden trabajar con nosotros directamente para hacer todo con tecnología moderna. Pero también creo que vale destacar que por primera vez otras empresas, emprendedores van a poder montar negocios de pagos encima de nosotros de una manera muy asequible y regional, por primera vez estandarizado país a país en toda Latinoamérica. Sí, desde la perspectiva de los clientes que ustedes tienen, de quienes trabajan en el e-commerce, por ejemplo, ¿qué alcances tiene esto? ¿Qué significa para ellos la posibilidad de contar con una red a nivel regional, Aaron? Tenemos dos tipos de clientes. El uno son comercios, entonces empresas que venden productos o servicios, y para ellos esto es más agilidad, más tecnología, más transparencia y mejor servicio al final. Y el segundo son otras empresas de pagos o distribuidores. O sea, necesariamente no tienen que ser tecnológicos. Tenemos distribuidores de alimentos y de bebidas que hoy en día pueden crear empresas de pagos y meter pagos dentro de los servicios que ellos ofrecen. Aaron, ¿esto está presente en qué países? La presencia regional de Kushki, ¿con qué mercados conecta? Empezando de Chile, estamos también en Perú, en Colombia, en Ecuador y en México. Ajá, de acuerdo. Aaron, esto es una señal también de confianza desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Esto requiere pasar por una serie de procesos a nivel de cada uno de esos países. Integrar distintos mercados también supone un desafío desde ese punto de vista. ¿Cómo ves esa señal que se está dando al mercado también? Para nosotros, yo creo que es un poco evidencia de que los mercados tenían solo un actor por país y ese actor no tenía incentivos para crecer el ecosistema o mejorar sus servicios y tecnología. Los reguladores han trabajado muy cerca a Kushki para poder abrir el mercado, ¿no? Y que haya mejor tecnología y más incentivos para que más jugadores entren. Caso perfecto es la CMF en Chile, donde pasamos casi 3 años con ellos cambiando básicamente la regulación para que empresas como Kushki puedan existir y puedan operar como adquirentes de pagos. Sí, claro. Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que la regulación ha ido avanzando al ritmo que la tecnología va imprimiendo también? A veces no siempre se genera esa coordinación, ¿no? Muchas veces los cambios tecnológicos van más rápido que la regulación.
Definitivamente los cambios tecnológicos van más rápidos que la regulación, pero por una buena razón, ¿no? O sea, la regulación tiene que tener su pausa y su consideración de todos los actores que están alrededor. Considero que en lugares como Chile ha sido muy propicio el regulador y ha trabajado muy de cerca con empresas como Kushki para poder hacer esto. Siempre nos encantaría que sea un poquito más rápido el regulador, pero no me puedo quejar. Creo que alrededor de Latinoamérica han sido bastante rápidos y diría que los reguladores latinoamericanos tal vez pueden dar ejemplo en ciertas cosas de fintech a otros lugares del mundo. Sí. Aaron, ¿cómo evalúas tú el momento que está viviendo la industria fintech a nivel regional? Dado los pasos que ustedes están dando, la competencia que se está generando también, las oportunidades que hay, como tú decías, no solo para los clientes finales, sino también para otros desarrolladores tecnológicos que pueden aprovechar lo que ustedes han hecho. ¿Cómo ves tú eso en una mirada más amplia? Creo que es el mejor momento para la tecnología financiera, en mi opinión, que ha existido en la historia. Y la razón son dos, es como mencionas tú, por fin se puede abrir el mercado para que hayan más jugadores y más distribución, entonces lleguen los servicios financieros a todos los ciudadanos alrededor de Latinoamérica, que era algo muy pequeño, vivía en una burbuja alrededor de los países porque había muy pocos actores. Y también hacia los actores como los bancos o los reguladores, ya pasaron su primer episodio de las fintechs y ahora están muy cómodos, están creando fintechs de ellos o haciendo muchas relaciones comerciales con fintechs como nosotros. Entonces creo que el ecosistema como tal está muy preparado y muy feliz de que las fintechs entren a los países. Sí, claro. Tú hablabas de los beneficios que tiene esto para los clientes, ¿no? Para los que son usuarios precisamente de este medio de pago. En términos bien concretos, ¿qué beneficios se ven para quienes utilizan una plataforma de pagos como la que ustedes han desarrollado? Bueno, la primera es clara en lo que nosotros hacemos, que es más aceptación de pagos, ¿no? Entonces, si piensan en las terminales de tarjetas de crédito o en botones de pagos, nosotros hacemos toda la tubería de infraestructura que está abajo de eso. Y hoy día en Latinoamérica, 9 de cada 10 comercios no aceptan nada que no sea efectivo. En Chile tal vez es difícil de creer porque Chile ha avanzado mucho en la reducción de efectivo. Yo me atrevería a decir que por ahí está igual o mejor que Estados Unidos en el poco uso de efectivo. Pero aún tienes predominantemente un jugador que puede entregar un solo producto y un servicio hacia ellos, y empresas como Kushki abren no solo para que los comercios puedan tener versatilidad en tecnología y mejor tecnología, pero también para que otros jugadores puedan entrar y crear más distribución y crear más productos de pago. Entonces, nuestro trabajo en Kushki es conectar Latinoamérica con pagos y asegurarnos que se reduzca el efectivo a favor de medios de pago digitales. De acuerdo. Aaron, lo último, a partir de este anuncio que han hecho ustedes ayer, ¿qué perspectivas tienen de crecimiento? ¿Cómo ven hacia adelante este año y el próximo también en términos de objetivos comerciales? Sí, dentro de la empresa es un chiste que todo el 1 de enero cuando empezamos decimos este va a ser el mejor año de Kushki y seguimos diciéndolo año tras año en los últimos 7 años. Creo que aún nos demoramos 6 años en crear toda esta infraestructura de lo que estamos anunciando hoy en día, pero yo siento que este es el año 1 nuevamente, lo que podemos hacer, ¿no? El mercado de pagos en Latinoamérica es el que más rápido crece en el mundo y nosotros somos una fracción muy, muy pequeña de ese mercado hoy en día. De acuerdo. Aaron, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Interesantes anuncios que dan muestra también de cómo ha ido creciendo y se ha ido desarrollando la industria de pagos acá en la región y acá en Chile, por cierto. Gracias por el contacto. Gracias a usted. 8:16. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos con más informaciones del día aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:20. Seguimos aquí en Agenda Económica para analizar otros temas del día y vamos a ver en particular qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en los mercados a nivel internacional con el precio del petróleo, que aparece como uno de los puntos de preocupación desde el punto de vista estrictamente económico, por supuesto, en un asunto secundario tras la guerra que se desató este fin de semana en Medio Oriente. Bueno, el alza del petróleo el lunes superó el 4% en el mercado internacional por el conflicto
conflicto que surgió durante este fin de semana en Israel y en Gaza. En ese contexto, la subida superior al 4% afectó al mercado petrolero WTI, que es el que usamos como referencia acá en nuestro país. Hay preocupación evidentemente por lo que puede seguir ocurriendo con el precio del petróleo, que ya supera el valor de $85 por barril. Varios analistas prevén que puede alcanzar en el corto plazo más de $90 en un mercado que ya estaba complicado desde antes del inicio de esta guerra. Y ni Israel ni, por cierto, la zona de Gaza son particulares productores de petróleo. Sin embargo, el impacto geopolítico que puede tener el inicio de esta guerra es lo que preocupa a los analistas de mercado. Así, desde JP Morgan, por ejemplo, explicaban a la agencia Reuters que es muy pronto todavía para evaluar el impacto de lo que está ocurriendo en Oriente Medio y lo que significa realmente para los mercados, señalaba uno de los estrategas de mercado, Kerry Craig, en un comunicado del día de ayer. Pero sí hay temor de que si esta guerra sigue escalando y suma a otros países de Medio Oriente, eso pudiera eventualmente extenderse, por ejemplo, a Irán, que es considerado uno de los principales apoyos del grupo palestino Hamas y que sí es productor de petróleo. De ahí entonces el análisis que se está haciendo y el encadenamiento para entender por qué el precio del crudo está subiendo en el inicio de la semana. En el mercado hablan directamente de una conmoción geopolítica y esto puede tener otros efectos también en la medida en que hay mayor riesgo desde el punto de vista geopolítico a nivel internacional. Bueno, eso supone también mayor aversión en los mercados y por lo mismo entonces se venden algunos activos que son más riesgosos y volátiles. Eso puede ir golpeando los commodities, por ejemplo, y también podría significar un aumento en el precio del dólar, que aparece como una suerte de refugio también para muchos inversionistas en un contexto más agitado. De todas maneras, en una mirada de mediano plazo, esto ha coincidido con un análisis que ha elaborado la OPEP, el cartel de productores de petróleo, que prevé que la demanda mundial de energía podría aumentar un 23% hasta el año 2045. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, porque han llamado a aumentar las inversiones en el sector petrolero en particular en los próximos años para poder satisfacer ese aumento de demanda. Si eso no ocurre, dicen, podría generarse una catástrofe desde el punto de vista de la demanda y la oferta del petróleo a nivel internacional. Ya veremos cómo continuará la jornada del día de hoy en esta mirada más de corto plazo que estamos dando. A esta hora el precio del WTI está cayendo 0,6%. Bien, y vamos a ir a otro tema, 8:23 para contarles más sobre estos datos que entregó hoy día la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, respecto a la inversión minera proyectada para el 2024. Si bien habría cierto repunte, de todas maneras, la caída que se prevé para 2024 sería de un 6% en comparación a este año. Es lo que resalta la Corporación de Bienes de Capital, que se dedica a hacer este catastro precisamente de inversión en esta industria. Habría un nuevo ingreso de proyectos, destacan desde la CBC, pero no sería suficiente para un repunte en comparación a 2023. De acuerdo al balance que hacen desde la CBC, el 2024 se contabilizaría un total de 4.191 millones de dólares en inversión del sector, un monto que puede sonar harto a primera vista, pero de todas maneras supone una caída de 6% respecto a los más de 4.400 millones de dólares que ya se han invertido o que están proyectados como inversión para este 2023. Y sigue siendo una cifra muy lejana de lo que ocurrió en 2022, por ejemplo. En aquel año se invirtieron más de 6.790 millones de dólares. Consultados desde la CBC por el diario El Mercurio, que publica estos antecedentes sobre las razones de esta tendencia, Orlando Castillo, que es el gerente general de CBC, explicaba que es probable que el sector minero sostenga un ritmo de inversión alto más allá de 2024, decía. El repunte debería comenzar a partir del 2025, toda vez que ya se ha resuelto, por ejemplo, la discusión del royalty minero, que era uno de los grandes factores de incertidumbre para la inversión en este sector. Lo que queda pendiente, dice Castillo, está más bien asociado a la agilidad y la estabilidad de los procesos de tramitación ambiental. Ahí debería entonces haber un repunte a partir del 2025.
2025. ¿Qué proyectos son los que están en carpeta para los próximos semestres? Bueno, la capacidad de molienda de Quebrada Blanca, que supone cerca de 3.000 millones de dólares, adecuación de operaciones en Spence de más de 1.600 millones y la extensión también de la vida útil de Minera Saldívar por otros 1.200 millones de dólares están como los proyectos más importantes en carpeta para los próximos años. Bien, y vamos a ir a otro tema. Claudia Goldin pasó a la historia este lunes. La economista académica de la Universidad de Harvard recibió el Premio Nobel de Economía a los 77 años de edad y se transformó en la tercera mujer en recibir este premio, pero la primera que lo hace por sí sola, sin otro reconocimiento para el trabajo conjunto con otros hombres, evidentemente. Y por eso entonces ha sido tan destacado el reconocimiento que ha recibido la economista norteamericana. Como decíamos, profesora de economía en la Universidad de Harvard y quien se ha desempeñado fundamentalmente en el ámbito de la historia económica y de la economía laboral. La economista de la Universidad de Harvard fue destacada, de acuerdo a lo que dice la Casa del Nobel, como una mujer que profundizó en el estudio exhaustivo sobre los ingresos y la participación de las mujeres en el mercado laboral en Estados Unidos a lo largo de los siglos. La economista recopiló más de 200 años de antecedentes y datos respecto al mercado laboral de su país para demostrar la forma en la que se fue generando un cambio en la participación de la mujer en el mercado laboral. La academia destacaba en ese sentido que Goldin demostró que la participación femenina no tuvo una tendencia ascendente durante todo este periodo, sino que forma una curva en forma de U. La participación de las mujeres casadas disminuyó con la transición de una sociedad agraria a una industrial a principios del siglo XIX y luego empezó a aumentar con el crecimiento del sector servicios a principios del siglo XX. Fue parte de los destacados de este comunicado que entregó la academia para resaltar el nombre de Claudia Goldin como premio Nobel. Y así distintos economistas han resaltado el trabajo que hizo Claudia Goldin a lo largo de su carrera académica y la influencia que tuvo además para abrir una línea de investigación muy importante con efectos bien concretos también sobre políticas públicas luego en el trabajo en materia de participación laboral de las mujeres. Como decíamos, es la tercera mujer en recibir el Nobel de Economía, ya lo había hecho la francesa Esther Duflo hace 4 años y Elinor Ostrom, la primera mujer en obtenerlo hace 14 años. Goldin seguirá con sus clases, decía, en la Universidad de Harvard, donde se ha desarrollado larga parte de su carrera académica y ha sido resaltada entonces a nivel internacional por el enorme aporte académico que ha hecho desde este punto de vista. Claudia Goldin, la nueva Premio Nobel de Economía. 8:28, así estamos cerrando nuestra revisión de agenda económica del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya comenzamos pronto Noticias Express junto a Francisco.